Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias por estar ahí, conectarse con nosotros en esta nueva serie de Romanos que nos lleva a poder disipar cualquier tipo de duda. Por eso hemos titulado Vacunados contra la incertidumbre. Y acabamos de empezar, si usted nos ha seguido, estamos tratando de mantener una tónica de una miniserie, es decir, que empiece el domingo por la mañana en nuestro tiempo online, al cual invitamos a que participe si usted no tuviera o le gustaría, no tuviera, quiero decir, una congregación con quien hacerlo, le gustaría participar, avísenos, y terminamos empezando domingo por la mañana, luego domingo por la noche y el jueves. Así que esta mañana acabamos de iniciar el segundo párrafo, ¿no? Con el capítulo 1, versículos 8 al 12, con un buen tiempo. Y con base en ese párrafo, después de Pablo haber dado esta introducción, ¿no es cierto?, tan importante, que nos muestra cómo tener un ministerio de alcance mundial. En esta noche queremos preguntarnos qué acciones desarrollan entonces nuestro alcance. Y aquí vamos a ver que una vez más eso va a tener que ver con la fe, ¿no? Él va a destacar aquí en este párrafo la fe de los hermanos, de los creyentes de Roma. Y con base en eso, por eso hemos titulado Infectados, aludiendo infectados, pero es decir, de poder promover nuestra fe. Así que en esta noche le invito a que nos acompañe en continuar este segundo párrafo. Antes unos segundos también de oración. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra, de poder tener también la fe de aquellos creyentes de hace casi 2000 años. Gracias, Señor, que esa fe nos permite poder tener una relación particular, personal contigo, que perdurará por la eternidad, pero también nos compromete a compartirla, a infectar con aquella fe a otros. Gracias por este tiempo, bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo o qué acciones entonces desarrollan nuestro alcance? Esta mañana empezamos viendo que debemos desarrollar nuestro reconocimiento testimonial. La gratitud es la mejor expresión de este reconocimiento. En esta noche, en segundo lugar, veremos la necesidad de desarrollar nuestro ruego fraternal. Y aquí una vez más Pablo va a hablar y hacer ver que qué importante es el hecho de la oración en el ministerio. Y así que nuestras peticiones, nuestros pedidos van a proyectar no solo nuestras preferencias, sino también nuestra piedad y quién sabe nuestra pecaminosidad. No podremos parafrasear un dicho: dime cómo oras y yo te diré qué tipo de creyente eres. Claro que sí. Y aquí Pablo va a mostrarnos en estos versículos 8 y 9 por qué oraba, cuáles eran las motivaciones, los pedidos de eso. Así que eso nos va a servir para desarrollar nuestro ruego fraternal. En primer lugar, veamos la conciencia de nuestro ruego. Debemos tener una conciencia. ¿Y por qué? Porque este ruego va a reflejar nuestras convicciones. Por ejemplo, veamos esta conciencia cómo era un ruego al promotor de su servicio. Pablo, miren a quién dirigía este ruego. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Así que aquí está, ruego al promotor de la conciencia de su ruego al promotor de su servicio. Es Dios, ¿no es cierto? Y él ahí va a decir que él es su testigo. Increíble, imagínense, wow, tener a Dios de testigo, quien atestigua a nuestro favor. Y nos recuerda que a él va nuestro ruego. No va a ninguna persona, a ningún creyente destacado, llámese santo, no. Va directamente a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el promotor de nuestro servicio. Es también un ruego por el privilegio del servicio. Dice, testigo me es Dios a quien sirvo. Noten, a quien sirvo en mi espíritu. Entonces, nuestro ruego también va a reconocer el privilegio de nuestro servicio. Recuerde, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, ya que nosotros sin Él no somos nada. Imagínese el privilegio de servirle. Alguien dijo que cómo estará de necesitado Dios que puede usarnos. Imagínese. Así que es un ruego por el privilegio del servicio, por el privilegio de nuestro servicio. Finalmente, es un ruego por el patrón de su servicio. Note cuál era el patrón de su servicio. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu
en el Evangelio de su Hijo. Este era el patrón. Era un servicio, ¿no es cierto?, hecho de manera espiritual, que eso habla de la profundidad, la convicción profunda y el medio a su vez con que lo hacía, por el medio del Espíritu Santo. Y aquí dice también en el Evangelio de su Hijo. El patrón de su servicio tenía que ver con el Evangelio de Cristo. Como dijimos ya en el primer párrafo, hablar del Evangelio es hablar de Cristo, y aquí dice en el Evangelio por eso de su Hijo. Miren la conciencia del ruego, de la rogativa que él tenía. En segundo lugar, estamos viendo entonces este ruego fraternal. Veamos las características de ese ruego. ¿Cómo debería ser la característica de nuestro ruego? Recuerden, las peticiones van a reflejar nuestros principios, propósitos, etc. Veamos las características de este ruego. Y aquí encontramos 5 características. Versículos 9 y 10. Es un ruego persistente. Dice, porque testigo me es Dios de que a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y aquí, como dice, de que sin cesar, es persistente. En realidad, sin cesar no es que se detenga, sino es que mantiene el mismo fervor. Sin disminuir el fervor, a eso se refiere. Es un ruego persistente, mantiene la misma intensidad. Ciertamente nosotros tendemos a ser muy fervorosos en de repente momentos críticos, de dificultad, necesidad. Sí, y es por eso que a veces vamos a vivir de necesidad en necesidad, porque solo así mantenemos dicho fervor. En cambio, Pablo dice sin cesar, no estaba motivado ni se incrementaba su fervor por las circunstancias, no, sin cesar. Es un ruego persistente. En segundo lugar, es un ruego personal. No te dice de que sin cesar hago mención de vosotros. El motivo era por personas, más que por cosas, era por personas. Así que nuestro ruego debe ser un ruego personal a favor de las personas, que es justamente nuestro objetivo, de que las personas puedan conocer a Cristo, el Evangelio de su Hijo, puedan, recuerden responder estos 3 llamados, ¿no? El llamado a la salvación, santificación y servicio. Un ruego personal por las personas. A propósito, hoy día, ¿por quién oró? ¿Por quién intercedió? ¿A quién recordó en oración? Siempre es importante. Nada me anima a mí muchas veces cuando alguien me dice estoy orando por ti, estoy orando por esto, necesidad particular tuya. Oh, qué ánimo, qué fuerte. Es un ruego personal. Es también un ruego permanente. Dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. Siempre, permanente, no solo en un momento del día ni un día a la semana en el culto de oración, de intercesión, no, siempre, permanente. Y eso nos habla que no está condicionado a un horario, a una reunión. Por el contrario, como hoy decimos 24/7, es un ruego permanente. Ahora, no está diciendo aquí que él se arrodillaba necesariamente, ni que él cerraba los ojos, no, porque eso sería imposible que pueda ser siempre, pero sí, como hemos dicho alguna vez en estudios pasados, si entendemos que la oración es un diálogo de corazón a corazón, podemos hacerlo permanentemente. No importa lo que estemos haciendo, no importa si estamos en casa, estamos caminando, lo que fuera, puede ser en ese momento un momento para mantenerse en diálogo con Dios. Como dirían los profetas, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así es permanente. Y aquí dice Pablo, siempre. Antepenúltimo aspecto de estas características del ruego, es un ruego ponderado. Note lo particular, y aquí nos va a servir para comenzar a entrar otra vez en el contexto. Dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, de alguna manera. No te queda ponderado, o sea, esa expresión de alguna manera. Y bien Dios se la tomó en cuenta, porque no te miren de qué manera él va a llegar a Roma. Pues no llegó en un mero viaje, no, llegó, recuerdan, fruto prácticamente de un naufragio. Dios le tomaría la palabra. Él dijo de alguna manera, y así fue. Pero en realidad se trata, como estamos señalando, de ser ponderado, que a veces no va a pasar como deseáramos, como en una situación ideal. Por eso, de alguna manera. Así que Dios se va a glorificar en eso. Él va a controlar las circunstancias. Entonces nuestro ruego debe ser ponderado. Por último, es un ruego con propósito. ¿Cuál era el propósito? Note,
Dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, por la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que esto sea por la voluntad de Dios. A veces uno dice con un tono, con una actitud mística, bueno, ruego por la voluntad de Dios, como que esto fuera algo nebuloso, inseguro. Les recuerdo que la Biblia habla en el Nuevo Testamento 7 principios sobre qué es la voluntad de Dios. Así que no es una cuestión media mística particular, no, al contrario, es algo bien definido y objetivo. Y aquí Pablo tenga el fin por la voluntad de Dios, estar seguro que Dios estamos del lado de la voluntad de Dios, estamos del lado de Él, qué ánimo, y saber que eso Dios quiere. Y entonces por eso Él dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Así que es un ruego con propósito, la voluntad de Dios. Recuerden, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito, ¿no es cierto?, de poder glorificarlo, un ruego con propósito. ¿Y cuál era el último aspecto de ese ruego con propósito? Un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no les conocía en persona, ¿no es cierto? Fíjese, sin embargo, esa iglesia se fundó gracias a su ministerio, ¿no? A través de sus discípulos, a través de creyentes que conocieron a otros creyentes a los cuales él discipuló. Y aquí por eso él deseaba un próspero viaje para ir a vosotros. No se trataba de un viaje de esparcimiento, de turismo, no, un viaje ministerial, un próspero viaje. Así que nuestras oraciones, nuestras peticiones proyectan nuestro perfil, proyectan nuestra piedad o quién sabe nuestra pecaminosidad. Dígame qué ora, cómo ora y le diré qué tipo de creyente es. Así que aquí está una segunda acción que nos ayuda a desarrollar nuestro alcance, nuestro ruego fraternal. Entonces, ¿qué es lo que oramos? Va a reflejar nuestro alcance. Felizmente nuestra oración no está limitada por eso, ¿no le parece? Así que no hay problema. Dios es el más interesado en poder justamente honrar, que honremos su palabra. ¿Cómo podemos llegar a todas las naciones? Justamente guiados por la voluntad de Dios. Así que aquí está cómo desarrollar nuestro ruego fraternal. En esta noche, ¿cuáles son sus mayores deseos? Le recuerdo un principio de la palabra de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ahí está un motivo bíblico, no es un motivo porque yo soy bueno, no, un motivo bíblico es rogar por la salvación de las personas, ya que Dios no quiere que ninguno perezca. Note qué importante. Entonces, aquí encontramos este ruego fraternal. Que el Señor nos ayude a que nuestra oración esté sincronizada con nuestra vocación, que nuestras peticiones puedan, en primer lugar, honrarle a Él. Oremos. Señor, gracias te damos por recordarnos que tenemos este recurso en el cual estamos a un clic de tu presencia, de saber que antes que se traduzca en palabra, tú conoces muy bien la necesidad, la conoces perfectamente, y eso es lo que nos anima. Señor, mientras tanto que podamos nosotros aprovechar, como nos dice tu palabra, al máximo de este privilegio, como diría una canción, un himno antiguo, dulce oración. Gracias, porque quién sabe somos frutos de que alguien orase a favor nuestro por nuestra conversión. Hoy nos toca hacerlo así. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.